yo creo que ya estamos listos para entrar en el estudio y hoy, como lo hemos hecho en las semanas anteriores, tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro amado pastor y maestro de esta casa, Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. Buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy, pastor? Gracias a Dios, muy bien, una noche frígida aquí en la ciudad de Miami. Estamos por ahí por los 40 y pico. Hace un frío que se parece al norte. Frito, pero aquí estamos, gracias a Dios, y me imagino que allá en la ciudad de Orlando, donde tú estás, está más frío. Sí, sí. De todos modos, gracias por esta oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra contigo y con todos los bendecidos que se están conectando. Un saludo a todos los bendecidos que están en línea, que veo mucha gente por ahí. Sí. Así que estamos aquí para traer la palabra y para regar un poquito más de conocimiento, el cual esperamos le sea de provecho a alguien. Amén. Bueno, les queremos invitar a que si usted tiene alguna pregunta, lo vaya poniendo en el chat a medida que vayamos hablando, y a lo mejor al final del estudio, ¿verdad? Ya las preguntas estén contestadas, porque es un estudio bastante extenso y entonces va a ser muy interesante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del creyente y el ayuno. Vamos a ver cómo, si el ayuno fue vigente, se practicó en el Antiguo Testamento, y cuál es la exhortación paulina, cuál es el consejo, si lo encontramos o no, qué debemos hacer con este rudimento. Y con esto, pastor Eladio, les voy a pedir si usted nos puede dar una definición, dónde nace esta práctica del ayuno, desde cuándo, quién lo practicó y demás. Amén. Bueno, la palabra ayuno, viniendo del griego, nesteia es la palabra, y lo que significa básicamente es abstenerse voluntariamente de comer por un periodo de tiempo determinado o indeterminado. El ayuno fue practicado en el Génesis y en el Antiguo Pacto, hasta los libros de los Hechos, encontramos ahí algunas instancias del ayuno. El ayuno era una especie de luto y denotaba aflicción en la persona que lo practicaba. Aparecen registradas unas 3 formas en lo que la gente ayunaba. ¿Cómo ayunaban? Por ejemplo, estaba el ayuno normal, que era de un día, eso es lo que dice Lucas 4:2. Estaba el ayuno parcial. El ayuno parcial era absteniéndose de ciertas comidas y consumiendo mayormente legumbres. Eso usted encuentra una instancia en Daniel capítulo 10, verso 3. Ayuno absoluto, que ese es el más que se practica o se practicaba, mayormente de 3 días. En Hechos 9:9 encontramos una instancia de eso. Y hoy vamos a ver que ya no es necesario hacer esta práctica, porque el ayuno es un luto, es una humillación, porque no hay motivos para hacer. Ya la iglesia de Jesucristo está lavada con la sangre de Cristo, y ahí vamos a hablar de muchas cosas que algunas de ellas quizá serán un poco controversiales para algunos, pero mire, en Génesis se dijo una vez: llegarán los días del luto de mi padre. Porque cuando la persona moría, se metía en luto. Algunos se sentaban sobre ceniza, se vestían de silicio. Hay otro caso, el caso de Jacob, que Jacob guardó luto por José, su hijo. Otro caso, cuando Jacob murió, se le hizo un ayuno. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Cuando Moisés murió, lo lloraron 40 días. Y es muy posible que durante ese tiempo haya habido un luto, y quizás muchos ayunaron por la depresión. También cuando Aarón murió, el que le siguió, el hermano de Moisés, dice que lo lloraron también 40 días. Pero fíjese, hay muchos casos en la Biblia donde vemos la palabra ayuno. A modo abuelo de pájaro, yo le quiero mencionar algunas para que usted vaya pensando en esto, porque esto es un asunto que hay gente que lo practica y no sabe por qué lo practica. Mire, en 2 Samuel 12 dice que David ayunó por su hijo de Betsabé. Ahora todos sabemos que el hijo con Betsabé fue producto de un crimen y también fue un asunto ilegítimo. Él le usurpó esta mujer a Urías Eteo.
Hay otro caso que está en Reyes cuando... Perdón, pastor, y ese luto de David lo hizo, dice la palabra que lo hizo en ceniza, en el piso. Sí, por ahí viene otra escritura que es referente a eso, pero acá se puso en humillación y ayunó. En Nehemías, el ayuno se estableció durante la fiesta. En Esther encontramos que Mardoqueo se metió en ayuno y en cilicio. Eso era una humillación terrible. No sé si algunos de nuestros amigos y hermanos que nos están oyendo han visto cómo es ese luto y cómo es ese cilicio. Eso es una cosa, una aflicción enorme que vemos en la palabra. David entró en una aflicción cuando oraba al Señor y Dios no le escuchaba. Y entró en una depresión, pero una depresión horrible por el crimen que había cometido por aquel hijo ilegítimo, al cual el Señor se lo dijo, te lo voy a matar porque lo adquiriste ilegalmente. Y se lo mató, pero él se tiró en ayuno, en cilicio y toda esa cosa. Y así en Salmos, el capítulo 109, en el verso 24, dice que las rodillas se le debilitaban a la gente por causa del ayuno. En fin, es una humillación y hoy vamos a entrar en muchos aspectos que nos van a aclarar que ya esa práctica es un rudimento y que por lo tanto no debemos estar haciendo. Entonces, debemos entender que el ayuno, la palabra lo compara con luto, lo compara con cilicio, lo compara con aflicción. En Nehemías también, en Nehemías 9:1 dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio. Quiere decir que ya hemos visto varias evidencias. Moisés, David, Acab, Daniel también dice que estuvo afligido por 3 semanas y no comió. Esther también dice que los judíos hicieron gran luto, ayunaron, lloraron y se lamentaron. Y luego Nehemías. Nosotros tomamos algunos versos, pero la palabra está llena de muchas evidencias del antiguo pacto sobre el ayuno. Cabe señalar, pastor, sí, que cada vez que había un ayuno, había un problema. Ajá. Había una depresión, había un asunto serio que hacía que la persona llorara y que la persona ayunara. Sí. ¿Ok? Ese es el punto importante. Perfecto. Ok, teniendo como base, ¿verdad?, para nuestro estudio, ya que en el Antiguo Testamento vimos las evidencias donde se practicó el ayuno y donde se compara el ayuno con un luto, con un lloro, vamos ahora a entrar en el ayuno durante el ministerio de Jesús. La primera evidencia lo encontramos en Mateo capítulo 4 y lo vamos a leer, ¿verdad? Como ya estamos entrando saliendo del viejo pacto, aunque estamos todavía, ¿verdad?, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Viejo pacto. Jesús dice Mateo acerca de Jesús, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, aquí el hecho de que Jesús haya ayunado, yo pienso que muchos pastores y hermanos dicen, bueno, si Jesús ayunó, pues entonces yo también tengo que ayunar porque yo soy un seguidor de Cristo. Pero aquí tenemos que entender que Jesús vino a estar bajo la ley, a cumplir la ley. Él vino como un judío cualquiera. Y entonces él vino a cumplir, pero no hay cosas que Jesús hizo bajo la ley que nosotros no estamos llamados a cumplirlas. Él las hizo, él se circuncidó, él guardó el sábado, él comió celebró todas las fiestas judías. Entonces, porque era un judío que quería guardar la ley, debía guardarla. Y una de las prácticas que él hizo fue el ayuno, y lo hizo por 40 días. Hay personas que han tratado de ayunar 40 días y se pueden hasta morir porque no hay el cuerpo no resiste tanto. Pero el hecho de que Jesús lo practicó no dice en ningún lugar que nosotros estamos llamados a practicarlo. Entonces, bueno, pastor, sí, es importante. Él ayunó para comenzar ese ministerio, se iba a encontrar con el mismo diablo, etcétera. Pero fíjese que la palabra después no registra en ningún sitio que él ayunó. No siguió ayunando, él solamente hizo eso con un propósito al principio, pero después paró completamente. Bueno, una mañana, ya el día anterior había comido y se levantó por la mañana y tenía hambre.
Sí. y empezó a buscar en una higuera a ver si encontraba algo para desayunar. Sí. Pero no hizo una práctica repetitiva de eso. Una sola vez ayunó. Entonces, hay otro verso que yo sé que muchos pastores lo utilizan para darle validez al ayuno, y es Mateo capítulo 17 y el verso 21. Cuando Jesús, vamos a comenzar desde el 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible, porque ellos estaban tratando de echar fuera un demonio que no pudieron. Entonces Jesús vino y lo echó fuera. Entonces, y ellos le preguntaron: ¿y por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no pudimos? Entonces él dice en el verso 21: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora, yo estuve investigando esta porción, pastor, y en la Biblia textual, que es una Biblia traducida del original, ¿verdad?, al español, ese verso 21 no está. Brinca del verso 20 al 22. No aparece en los manuscritos más originales. Entonces, si no aparece en los manuscritos, no podemos sacar una doctrina de eso. Porque bueno, hay Biblias que lo dicen y hay Biblias que no, porque todo depende de cuál sea la fuente de donde viene esa Biblia. Sí. Y entonces hay otra evidencia de Marcos, de la misma porción, Marcos capítulo 9 y el verso 21, que dice, Marcos 9, 14, 29, creo que es. Marcos 9, 29, correcto. Dice: y les dijo lo mismo, el mismo caso, este género no puede salir sino con ayuno y oración. Volví a buscar el original y no dice ayuno, dice este género no sale sino con oración. Exacto. Y omite la palabra ayuno. Quiere decir, número uno, si estuviera en los originales, pues tenemos que entender que esto fue una práctica antes de la cruz, porque el diablo no había sido destruido. Ahí están viendo la evidencia que ellos estaban sacando fuera demonios. En el nuevo pacto no hay que estar sacando fuera demonios, porque Satanás fue destruido y los principados y potestades del mal fueron despojados públicamente. Exactamente. Hay tantas cosas que cambiaron con el nuevo pacto, como hemos venido ya discutiendo en esta serie de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero cuando el creyente no tiene cuidado, lo que hace es que sigue arrastrando costumbres, sigue arrastrando rudimentos, sigue arrastrando todas las cosas que se hicieron allá, porque posiblemente se desconoce que hay una línea divisoria entre el nuevo pacto y el viejo pacto, y que en el nuevo pacto todas esas prácticas cesan, porque esto es un pacto ahora no de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven. Hay un verso que el apóstol Pablo decía, allá en el viejo pacto decía, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en el nuevo pacto no es el hombre que haga, es el hombre que crea, que el hombre que confiesa con su boca. Ya no tenemos que estar practicando símbolos ni practicando ningún tipo de simulacro que tenga que usarse la carne. Cuando se está usando la carne, definitivamente ya esa es una señal de que se está trabajando con material del viejo pacto. Entonces, otra evidencia, pastor, en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, sobre el ayuno, lo encontramos en Mateo 9:14. Dice, y entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjate que está diciendo ahí que los discípulos no ayunaban. Ni él tampoco. Ni él tampoco. Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo explicamos ese verso, pastor? Eso es tremendo. Ese es uno de los versos más certeros que podemos encontrar en la palabra, porque ahí te identifica el ayuno como un luto porque el marido se murió. Ajá. Esa es la implicación, el ejemplo que se está trayendo. Jesús le dice, si ustedes están de bodas, yo estoy aquí con ustedes, ¿por qué ustedes se van a poner a ayunar? Entonces, ¿qué pasa? Los de Juan
habían sido enseñados por el apóstol Juan. Pero si hubieran estado con Jesús, a lo mejor quizás algunos pensaron en cambiarse de club y decir, no, me voy con Jesús mejor porque allá no hay que pasar hambre. Pero, fíjate, le dice que es un luto y que el esposo no está muerto. Ahora les dijo, cuando el esposo les sea quitado, dice, vendrán días. La pregunta es, ¿cuántos días? Bueno, fueron 3 días que el esposo le fue quitado. Después que el esposo estaba con ellos otra vez, ¿para qué volver otra vez a ayunar y a entrar en luto y en silicio? Ahora yo pregunto al creyente que me está oyendo y me está viendo hoy, usted está lavado con la sangre de Cristo. Usted tiene al esposo completo por dentro. Usted es un espíritu con él. Si usted se pusiera a ayunar, usted está diciendo que usted está de luto y que el marido suyo no está con usted. Quiere decir, fíjate, que las implicaciones solamente de ese versículo que acabamos de leer, pastor. Ajá. Por lo tanto, es importante que tengamos en mente que Jesucristo vive dentro de nosotros. Ya no tenemos que estar haciendo luto ni haciendo silicio. Fíjese, pastor, que los fariseos no le dijeron, tus discípulos no están de luto. Ellos lo que le dijeron fue, no ayunan. Entonces Jesús interpretó lo que venimos hablando en el Viejo Testamento, que el ayuno era un luto. Entonces él dijo, pero ¿por qué van a estar de luto? Jesús mismo explica, hablando del ayuno, lo compara con una actitud de luto. Pero ¿por qué van a estar de luto si el esposo está con ellos? Sí, para los hermanos que nos están escuchando, Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, apunte eso, sí, porque esa es una de las escrituras más tremendas que hay, donde él identifica el ayuno como un luto. Si las personas entendieran eso, no estuvieran guardando luto. Sí. Entonces, cuando muere Jesús y resucita, como tú mencionaste, ahora Cristo está en nosotros y mucho menos debemos estar ayunando porque no estamos de luto, él no está entristecido, estamos de fiesta. Yo pienso, pastor, que si ayunamos el Espíritu Santo se contrista, dice, mira, me está dejando sin comida. Bueno, ahora vamos a entrar en unos versos donde en el ministerio de Pablo se usó la palabra ayuno. ¿Y para qué lo usó? ¿Bajo qué circunstancias fue usado ese verso? En Hechos, el capítulo 27, y lo vamos a leer, verso 33 al 36, dice, Hechos 27, ¿verdad? 27:33. 27:33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo está aquí en naufragio en alta mar. Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ese ayuno no era un rito religioso que estaban ellos celebrando, sino que por causa del naufragio en ese barco se habían quedado sin comer, no había comida. Exactamente, hay varias instancias. Vienen por ahí otros versos que lo explican. No era que Pablo enseñaba al pueblo a ayunar, al contrario, los mandó a comer, hizo todo lo contrario. Y entonces hay otro verso en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y el verso 4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. La pregunta es, pastor, ¿ese ayuno, está hablando Pablo de la práctica del ayuno del Antiguo Testamento? No, ahí también hay que ser un poquito entendido, porque cuando usted analiza, mire dónde está ese ayuno metido. Está en medio de otras cosas adversas. Okay. Ahí se encuentra el ayuno. Si el ayuno fuera algo positivo, no lo hubieran localizado. Vamos a leerlo otra vez, 2 Corintios capítulo 6, versos 4 y 5, ¿verdad? Sí. O sea, en el verso 5 especialmente. 2 Corintios, pastor, o primera. Sí, 2 Corintios capítulo 6. Capítulo 6. Y el verso 5. Dice, verso 5. En azotes. Ahí está, a ver, mire todas las cosas negativas que hay en este verso. Azotes no es nada positivo. No. Azotes. Cárceles. Tampoco es positivo. Tumultos. Tampoco es positivo.
trabajos, el trabajo horrible. Yo me retiré, yo no quiero saber del trabajo. Eso es negativo para mí. En desvelos, y ahora llega y te dice, y en ayunos. La pregunta es, ¿qué ayunos eran esos? Esos eran unos ayunos donde era que no disfrutaban de tener la comida disponible y tenían que pasar hambre. No era una práctica. No era una práctica donde lo unían por una fiesta o algo. No, era porque se quedaban sin comer y no había McDonald's, no había nada. Y es triste cuando hay hambre y uno no puede comer. A eso es que se está refiriendo ahí. Hay otro verso que el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 11, verso 27, vuelve a decir, desde el verso 26, dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí está nuevamente el ayuno acompañado por una orquesta de cosas negativas. Sí. No hay nada positivo. Hay personas que se glorían, pastor, cuando ayunan. Yo he escuchado personas que utilizan el ayuno, voy a decir esta palabra, como un amuleto. Es como un amuleto que mágicamente, si yo ayuno, Dios va a sanar gente. Si yo ayuno, Dios va a hacer milagros. Entonces yo pregunto, ¿de dónde viene el poder? ¿Viene de tu ayuno o viene del Señor? Wow. ¿Necesitará el Señor que ayunemos para Él hacer un milagro o no lo necesitamos? Esa es la pregunta, porque en el ayuno, mire, hay competencias de ayuno. Hay gente que dicen, yo ayuné 7 días y el otro le dice, tú eres un comelón, yo ayuné 20 días. ¿Por qué? Porque todo eso se presta para gloriarse el hombre con las obras de la carne. Y en el espíritu nosotros no tenemos que acumular puntos. Bendecido que me estás escuchando. Espiritualmente ya tú acumulaste todos los puntos que tú necesitas. Tú has sido acepto en el amado ya. Gloria tú no necesitas hacer ningún tipo, ni subir escaleras con las rodillas, ni ayunar, ni nada. Lo que sí se requiere en el creyente, pastor, es oración. Oración, ¿por qué? Porque es el contacto directo con el Señor. Ya eso no es un rudimento. La oración es una necesidad. Ese es el flujo vital del espíritu está metido en la oración. Pero el ayuno, no le veo ningún uso en eso. Un comentario, pastor, en el verso 27 dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Eso era un hambre y sed, digamos, de un día, que no podían comer ni beber. Pero ya cuando dice en muchos ayunos, ya son días de periodos de días más extensos, donde no podían comer porque o estaban en persecución, o estaban en alta mar, o no había comida, o estaban en la cárcel, o lo que fuera. Y eso es normal porque hay que ver las palabras también, pastor. Nosotros ayunamos todas las noches. Cuando nos acostamos, dejamos de comer hasta por la mañana. Uno se levanta a las 6, otro a las 8. ¿Y cuál es la primera comida? ¿Cómo le llamamos a la primera comida? Desayuno. Desayuno. ¿Por qué? Porque rompemos un ayuno que fue quizás de unas 8, 9, 10 horas. Pero hay que entender esto, hay que entender que todas estas instancias con el apóstol Pablo fueron situaciones, pruebas de angustia donde pasó hambre. Eso es así de sencillo. Amén. No tiene nada que ver con ceremonia, ni con rito, ni con una práctica religiosa. Fue que se quedó sin comer y no encontró dónde comer. Ahora, esta última parte es la exhortación a cuidarnos de los que quieren obligarnos a practicar este ayuno. Y hay un primer verso aquí ya del apóstol Pablo explicando el libro de los Colosenses, capítulo 2 y el verso 20. Dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como, y ahora viene a enumerarlos, no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso?
Cuando dicen no gustes, en el gusto, eso es comida, no comas, ayuna. Que te quieren enseñarte a abstenerte de comer. Exactamente. Es una práctica judaica, es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Mire, hermano, si usted quiere ayunar simplemente para rebajar físicamente, ¿verdad? Rebajar las libras, sentirse un poco mejor físicamente, puede hacerlo, pero no espere que un ayuno le añada más santidad o le añada más unción, porque eso es lo que yo entiendo, que por eso es que la persona ayuna, para recibir más unción. No hay tal cosa de recibir más unción, porque o usted tiene toda la unción de Dios o no tiene el Espíritu Santo, o no tiene nada. Dios no da su Espíritu por medida. Y dice la palabra que el que nos ungió es Dios. Cuando Dios unge, Él unge con el Espíritu Santo completo. No hay tal cosa de que tenemos un poquito de unción y aquel tiene más unción. No se puede añadir unciones. Estamos ungidos con la unción del Santo. Exactamente. Eso es, nuevamente volvemos a reiterar que el problema está en el desconocimiento de la posición, en el desconocimiento de lo que ya hemos recibido. Yo no puedo decir al Señor, auméntame la fe. Eso se dijo en el viejo pacto. Pero en este pacto nuevo tú no puedes decir que te aumenten la fe. Ya tú tienes la fe una vez dada a los santos. La tienes. El asunto está en cómo la estás desarrollando. El asunto está a qué nivel la estás utilizando. Pero en el momento que tú cambias tu forma de hacer las cosas, en ese momento más fe de la que ya tienes se va a manifestar en ti. Pero no es que el Señor, pues déjame ahora darle más fe porque ahora se está portando mejor. Exacto. No, es un asunto interno de nosotros con Dios. O también puede haber la desviación, la forma de pensar, pastor, que algunos dicen, voy a ayunar para matar estas debilidades. Mira cómo dice el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Dios no lo pide, tú lo haces porque tú lo quieres, es un culto voluntario que tú estás haciendo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Un ayuno que tú le hagas al Señor, número uno, está fuera porque lo estás ofreciendo de tu carne, de tu viejo hombre. Y número dos, esa práctica de quedarte sin comer, no detiene los apetitos de la carne, al contrario, te los activa. Para nada. El perro no lo podemos dejar sin comida, porque si lo dejamos sin comida se pone bravo. Sí. Hay que mantenerlo tranquilo. Usted tiene que comer, coma bien, no coma en exceso, pero sí coma bien. Coma limpio si puede, coma saludable, ¿verdad? Pero el ayuno para que te den no sé qué, porque ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas por su divino poder. Amén. Tú no puedes pedir más, ya lo tienes todo. Así es. Qué bueno. Otro verso, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, es una advertencia, dice, pero desde el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse ¿de qué? De alimento. ¿Y qué es un ayuno? Abstenerte de comer de un alimento. Exactamente. O sea, son hombres corruptos los que enseñan eso, porque uno que está lavado con la sangre de Cristo y que conoce su posición, jamás te va a decir, haz un ayuno para que rompa el yugo. Ya Jesucristo rompió todos los yugos habidos y por haber. Entonces, ahora lo que falta es que nos paremos firmes en lo que Dios nos dio, lo entendamos y caminemos en esa fe. Y no dejarnos mover y engañar por otras personas que quieran. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No se deje engañar, mi hermano, mi hermana. No piense que Dios la ame menos, la va a amar menos, usted tiene menos unción o es menos santa si no ayuna. Exactamente. Ya tenemos el Espíritu Santo, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Tenemos la unción del Santo, la unción nos enseña. Ayunar no le va a añadir un codo más a su santidad. Exactamente. Otro verso
pastor, en Hebreos capítulo 9, ya para ir cerrando. Y el verso 10 dice, podemos leer desde el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica este culto. Ya, ahí está mencionando las prácticas, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ya las cosas fueron reformadas, pastor. El que piense que todavía hay que reformar algo aquí, está en el viejo pacto todavía. Ya todas las cosas han sido reformadas. Según de Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es y ya todas las cosas son hechas nuevas. Usted anda en otro pacto, mi hermano. Amén, amén. No puede andar de luto, ni de silicio, ni con aceites, ni con agua, ni con abluciones. No puede andar en esas cosas. Todo eso es tipo de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y ya eso pasó. Ya eso quedó atrás. Ahora estamos en un régimen del espíritu. No de la letra, sino del espíritu, donde las cosas que hacemos son por lo que entendemos de la palabra, por lo que creemos, por lo que el espíritu nos da, pero no por ejercicios corporales. Tremendo. Yo le voy a pedir a los hermanos que nos están sintonizando que usted vaya poniendo ahí, no estoy de luto. Póngalo ahí, yo no estoy en luto. No estoy en ayuno, no estoy en luto. Yo estoy en la libertad gloriosa de Cristo. Estoy en libertad, en gozo. Póngalo ahí, vamos a ver. ¿Quién se atreve de los hermanos que están escuchando? Queremos saludar a nuestra hermana Carla, la pastora Carla Treminio, que está sintonizando desde Nicaragua. Allá, un saludo. Saludos a la pastora Carla. Con varios pastores allá. Hay otra hermana también que está, Mavis Carolina, que ya también entró y es de Nicaragua. Y hay un grupo, pastor, de pastores que están aprendiendo esta palabra de gracia. Están conectados los domingos y los miércoles. Sí. Escuchando. Pastor, a mí me gustaría compartir esa última escritura, si me lo permite. Sí, cómo no. Porque en el libro de Isaías, Dios le hace una admonición al pueblo que ayunaba. Fíjate, que ayunaba. Y en el verso 3 del capítulo 58, para los que están apuntando, Isaías 58, dice, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, le contesta él, buscáis vuestro propio gusto. Mira lo que dice Dios por su boca. Wow. Que la persona que entra en un ayuno, pastor, parece un manipular a Dios con un ayuno. Voy a ayunar y Dios me tiene que dar esto. A eso es que parece. Pero mira lo que dice el verso 3 dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ajá. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. Nuevamente en el verso 4 te dice, no ayunes de esa forma. Mira cómo dice el verso 5 para hacer una comparación de lo que Dios piensa del ayuno. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Mira. Oye, ahí está claro. Ahí está claro. Eso es un luto. Entonces, después dice, llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor. Wow. Y eso era lo que se hacía en el antiguo pacto, pastor. Ahora, me encanta el versículo 6, porque el versículo 6, por boca de Dios mismo, Dios dice, mira, déjame enseñarte a ayunar. Este es el ayuno que yo quiero. Mira el verso 6. Este es el ayuno que Dios quiere. No es más el ayuno que yo escogí. Mira cuál es. No habla de comida, pastor. Ajá. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7, ahora le mete comida al ayuno. Dice, no es mi ayuno que compartas tu pan con el hambriento
y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y después le dice, si haces este ayuno, mira lo que va a pasar en el verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguarda. Ahora, sin ayuno, verso 8, el 9. Entonces, como dice, cuando hagas esto, invocarás y yo te voy a oír. Clamarás y yo diré, aquí estoy para ti. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Gloria. Yo no veo ayuno de abstención ahí. Yo veo comida. Yo veo compartir el pan con el pobre. Yo veo romper los yugos de la impiedad. También veo dejar de herir con el puño inicuamente, de oprimir a los trabajadores. Tremendo. Eso vale más que cualquier ayuno que tú puedas hacer. Creo que fue el profeta Isaías que dijo que todas las justicias nuestras para él son como un trapo de inmundicia. Así mismo, ¿eh? Para él. Amén. Bueno, mi hermano que me está escuchando, yo creo que usted tiene que llegar a una conclusión aquí con nosotros. Si usted quiere ayunar para rebajar libras, pues también hágalo, pero no para buscarle ni torcerle el brazo a Dios, ni buscando más unción, ni buscando más bendiciones. Hay que creer la palabra. No estamos de luto. El esposo está dentro de nosotros y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos completos. Quiero saludar a mi hermano Javier Parra, que está por ahí también, y Ani, bendecidos, les amamos. ¿Quién más está por ahí? Desde Brasil, Verdad Defensor también. Consuelo Vergara de Colombia. Están escribiendo, eso es, yo no estoy de luto. Usted tiene que terminar esta transmisión entendiendo que Dios no te exige luto. Dios no te exige ayuno. Dios te quiere en fiesta, no en silicio ni en ayuno. Dios te quiere gozando, Dios te quiere en gozo, en el gozo del Espíritu. Y hay un verso, pastor, en los profetas de Jeremías, donde Dios dice, va a llegar el tiempo cuando yo voy a convertir esos lutos en gozo y en fiestas de alegría. En el nuevo pacto, ahí es que estamos. Eso es una realidad, pastor, es una realidad. En medio de cualquier prueba, de cualquier situación, cualquier adversidad que pueda llegar a nuestra vida, no nos vamos a tirar al luto porque ya sabemos que estamos bendecidos con toda bendición. Y mira, muchas aflicciones son las del justo, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Amén, amén. Bueno, mi gracias, familia. Pastor, por esta invitación. Gracias por tenerme contigo nuevamente. Ha sido un privilegio para mí compartir contigo y con los hermanos. Y ya pues volveremos con otro tema de instrucción muy pronto. Eso es. Gracias, pastor. Gracias, bendecido. Bueno, y ustedes, hermanos, que están ahí sintonizados, yo te invito a que compartas esta señal, que no se quede su página sin este tema. Hay hermanos, hay familias, hay familiares, amigos que necesitan escuchar esta palabra y necesitan escucharlo desde el principio. Compártalo. Yo te reto a que lo compartas. Hay mucho pueblo que no conoce esto que estamos hablando. Pastores que todavía están de luto, todavía están afligiendo su alma como el Antiguo Testamento y no han reconocido la verdad gloriosa de los hijos de Dios. Así que adelante los hermanos y pastores y pastoras de Nicaragua, adelante. Estamos orando por ustedes. Hay hermanos conectaditos desde Costa Rica también, Brasil. Y le damos las gracias a todos ustedes. Así que hasta la próxima. Nos vemos el domingo en nuestro servicio virtual y se despide tu hermano y amigo, el pastor Carlos Estero Jr. del ministerio Te Exaltamos Dios. Muy buenas noches.